En la tarea 5 que nos tocó, esta vez nos tocó analizar un documental que se titula Las tres muertes de Marisela Escobedo, el cual tuvimos que ver en Netflix y tiene como propósito contarnos la vida de precisamente eh, toda la trayectoria de vida de María Escobedo. Antes que nada, debo recalcar que todo su caso se trata de cómo es que ella está buscando pues justicia para su hija. eh, Dado que ella tuvo un caso de feminicidio que quedó impune, pues, antes que nada quiero explicar qué es el feminicidio y cómo identificarlo. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Obviamente existen otros tipos de violencia contra la mujer, pero el principal siempre es, pues, el más extremo, que es el feminicidio. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Uno, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomiendan que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes deben analizarse con perspectiva de género, lo cual fue el caso precisamente de la señora Marisela Escobedo, que fue lo que ocurrió, como ya mencioné antes, que tuvo impunidad en el caso. El documental inicia explicando un poco de quién era su hija, que era Rubí, la cual falleció a los 17 años. Todo comenzó con que ella principalmente estudiaba en El Paso, pero hubo unas vacaciones en donde se fue a Juárez con su mamá y ahí conoció a Sergio, el que iba a ser su pareja. Él trabajaba en una carpintería donde, pues, al principio él cuando pidió trabajo dijo que no tenía dinero y que pues tenía una hija y tenía una esposa que mantener. Entonces, pues les pidió que le hicieran el paro y pues ya, o sea, ahí quedaron y ahí fue donde conoció a Sergio. Al principio la mamá no estaba de acuerdo con que pues esa relación, pero pues sabía que Rubí no le iba a hacer caso, entonces no le quedó de otra más que pues aceptarlo. Una de las principales razones por las cuales no detuvo todo esto fue el miedo, o así lo mencionó ella, que tenía miedo de que su hija pues la odiara porque no estaba aceptando al que era el amor de su vida en ese tiempo. Y después de eso, él decide llevarse a Rubí, se la lleva y viven en un lugar donde no tenían dinero. Luego de eso, ella se embaraza a los años, a los 2 años, al año, se embaraza y entonces empieza a tener una conexión más con su mamá porque Sergio no le permitía tener contacto con la familia. Entonces el embarazo fue una de las razones por las cuales
pudo como tener mayor comunicación. Eh, pues ya ahí, dado por el embarazo, la mamá decide ayudarlos y les da un departamento. Y después de eso, una ocasión, el hermano quiere ir a visitarlos, pero no los encuentra. Entonces, la mamá, decide ir a buscarla a la casa de la suegra de Rubí y tampoco las encuentra, solamente encuentra a Sergio con la hija. Entonces, pues ahí es donde empieza a preocuparse y le dice a sus hijos que tienen que empezar a buscar a Rubí. Eh, pues después de todo esto, Marcela busca indicios para saber qué fue lo que pasó con su hija y le dan información, le dicen que pues sí, o sea, que precisamente Sergio fue el que mató a su hija, le dan las conexiones, le dan todo, ella obviamente con todo esto hace la denuncia, llevan a Sergio ante el tribunal y desgraciadamente lo absolven del delito porque al parecer al modificar una parte de la Constitución se dice que no era válido si su confesión la hacía él mismo porque podía ser que hubiera estado torturado para decir eso y pues ya, o sea, lo absolven de todo eso, pero pues ella no se da por vencida, ella empieza a manifestar, empieza a hacer un montón de huelgas, a protestar porque se hiciera justicia por su hija y, y llega a todos lados, a todos los estados, se empieza a dar como a boletinar a Sergio. Entonces ella lo encuentra en una parte que se llama Fresnillos en Zacatecas, lo encuentran y ya cuando pues lo iban a atrapar, se les escapa. Entonces, pues después de eso, Marisela se enoja todavía más y decide, porque ya había cambiado el procurador y el gobernador, entonces ella decide ir a pedir más ayuda y pues la mandan otra vez con los gobernadores de una parte donde otra vez lo encuentran, pero ya en esa zona se rumoraba que él ya estaba bueno, trabajando con los Zetas. Entonces la familia de Marisela Escobedo se pone un poco más preocupada porque sabe que ya es más peligroso todo este asunto, que ya no es lo mismo. En un momento consiguen una casa cerca de donde era el nuevo lugar donde vivía Sergio y lo están vigilando y lo vigilan. Pasaban 3 meses y pues no lo encontraban, o sea, no daba indicios él pues de estar ahí y entonces hubo una ocasión en donde llega una camioneta y él está ahí y por la camioneta ya se dan cuenta que él sí está trabajando con los Zetas. Entonces él, o sea, Marisela empieza a seguir junto con su hijo, empiezan a seguir a Sergio y en un punto se les cruza y les pone las luces y es donde se da cuenta que ya que ellos lo están siguiendo, desde ese momento Sergio empieza a amenazar a Marisela. Marisela hace público todo esto, hace público que le están amenazando porque ella siempre hacía sus protestas enfrente del Palacio de Gobierno, hacía sus protestas y ya había dado a conocer que estaba siendo amenazada. Y después de esto, pues llegó una ocasión en Navidad, después de Navidad, donde ella estaba normal, estaba ya recogiendo las lonas pues de su hija y llega un señor en una camioneta, se baja, ella corre y la matan. Después de esto, pues obviamente que las personas siguen buscando justicia, tanto para su hija como para ella. Y obviamente ya el gobierno estando muy presionado, dan a conocer que el asesino era un señor que lo apodaban The Wicked, pero la familia de Marisela no lo reconoce como el asesino porque ellos insisten que el asesino es el hermano de Sergio, porque lo vio como testigo el hermano de Marisela. Obviamente el gobierno no lo reconoce y sigue diciendo que el señor de Wicked era el culpable. Después de eso, el presunto asesino decide hablar, decide reconocer que no fue y poco después lo encuentran muerto. Desgraciadamente, eh, desde inicios de todo esto hay una falla en todas las instituciones, se puede notar la corrupción. Obviamente no se sabe
si realmente fue corrupción al inicio del caso de Sergio, donde lo absuelven de todos sus crímenes, pero sí hubo una falla institucional. En parte, reconozco que los jueces no podían hacer mucho por el cambio de la Constitución, pero pues yo considero que una de las principales fallas fue no reconocer que él había sido el culpable a pesar de él mismo haber manifestado que había asesinado a Rubí. Otra de las fallas que hubo fue en la captura en Fresnillos. Eso fue una falla muy importante porque, pues a pesar de que pudo ser muy sencillo el capturarlo, donde había incluso militares, donde todo estaba rodeado, aún así se les escapó, incluso ellos teniendo armamento para atraparlo, pues aún así se les escapó. Pues obviamente que para mejorar todo esto se tiene que tener un mejor cuerpo de policía, mejores capacitaciones, se tiene que tener en cuenta la corrupción, lo cual hoy en día es un poco más complicado porque ya no se maneja nada más en quiero hacer el bien o quiero hacer el mal. Muchas veces ya los grupos de crimen organizado amenazan ya, incluso si tú quieres hacer el bien, pues te amenazan de muerte a tu familia y pues tú buscas obviamente prioridades. Pero yo creo que lo principal es no, no seguir perdiendo la fe en la justicia, tener en cuenta cómo todo se tiene que hacer de la manera correcta, localizar obviamente a todos los cuerpos de crimen organizado. Este, pues yo creo que todo esto, este documental me deja a mí como reflexión la gran lucha que dio Marisela Escobedo. Al ver todo esto se me hizo impresionante. Yo, por ejemplo, yo nací en Juárez, yo sé desde pequeñita cómo es toda esta situación, yo sé lo doloroso que era que miles de madres estuvieran ahí caminando, sé lo feo que es que, no lo he vivido en carne propia, pero pues sé lo feo que es que no puedas, que sientas impotencia por no poder hacer nada respecto a algo. Se me hace una forma increíble que la mamá de Rubí, Marisela, haya dado hasta el último aliento para, pues, para poder dar justicia a su hija, aunque le haya costado la vida. Yo creo que esto nos deja a nosotras como mujeres específicamente la lección que tienes que seguir luchando, que pase lo que pase, tienes que seguir ahí, que tienes que seguir trabajando por aquellas que ya no están. Esto fue un paso muy grande para el feminismo, porque si no nosotras, a pesar de que ahorita todavía no tenemos muchas de nosotras justicia, pues es un claro ejemplo que tenemos que seguir luchando para que todas las madres que no encuentran a sus hijas, para todas las hijas desaparecidas, para las hermanas, para las cuñadas, para todo ello, pues puedan recibir en algún punto justicia porque nunca es tarde para que se pueda hacer justicia en el país.